quisiera compartir algo que desde ya hace, no sé si semanas o meses, estaba el Señor me mandó a leer esta parte. Y digo me mandó porque usted pone querer y hacer, no es porque uno tenga grandes revelaciones y no es nada de místico. O sea, cuando escuchen a alguien que dice, es que tuve una revelación o Dios me mandó, no es porque tenga un sexto sentido, o sea, no lo vayan a exaltar porque, ay, ese cuate habla con Dios, tiene el teléfono rojo, no. El Señor pone el querer y el hacer. No le crean a cualquier charlatán o charlatana que cree, ay no, si es que yo hablo con Dios. No le crean. Tú también puedes hablar con Dios. Dios también a ti te revela cosas a través de su palabra. Dios también a ti te habla. Tú también te puedes acercar. Creo que el Pastor Miguel siempre nos ha enseñado eso cuando de repente, ay, ora por mí. No, tú también puedes orar por ti mismo. Tú puedes orar por tu familia. Tú puedes interceder por tu familia. No adores al hombre, nunca adores al hombre, porque eso siempre te va a llevar a la ruina. Maldito el hombre que confía en el hombre, acuérdate eso siempre. Y por eso decía ahorita esto, que estaba leyendo esta parte de Ezequiel, y de entrada pues es un libro que escribe, valga la redundancia, el profeta Ezequiel. Y Ezequiel es un individuo, es un profeta que va al exilio junto con Israel. Él era parte de los sacerdotes, no era el principal, pero era parte de los sacerdotes en la iglesia de Israel, o en la sinagoga de Israel. Pero a través de las profecías, a través de los anunciamientos que tiene Israel de parte de Dios con Jeremías, que iban a ser llevados a un exilio, etc., y no atendieron absolutamente nada de parte de Dios, pues bueno, llegaron los de Babilonia y se llevaron a parte del pueblo de Israel al exilio. 3 años después de esto, Ezequiel tiene 30 años, cumple 30 años. Era la edad en que estas personas que se empezaban a preparar dentro de la sinagoga o dentro del templo subían a ser sacerdotes principales. O sea, pero Ezequiel ya no está en el templo, Ezequiel ya está en el exilio, está en un campo de refugiados junto con los demás israelitas. Y es ahí, a la edad de 30 años y 3 años después de que Babilonia llega a exiliar a Israel, que él tiene esta revelación de parte de Dios, de una manifestación clara de su palabra. Y digo manifestación clara, y ahorita vamos a ver por qué. Porque en todo tiempo el Señor le está hablando. No es la opinión, lo que vamos a leer no es para nada la opinión de un ser humano, ni la opinión de Ezequiel, ni la opinión de Luis, ni la opinión de ni nadie. Es la opinión del Señor. No es la opinión, es lo que el Señor está mandando a nuestra vida. Y esta plática se llama centinelas. Centinelas. ¿Qué es un centinela? Ahí ven la imagen, un centinela es un soldado. Un soldado es aquel que está en vela. Es un soldado que tiene que advertir continuamente del ataque que puede llegar hacia el ejército o hacia el pueblo. Es un centinela. Es una palabra que a lo mejor vamos a escuchar y que a lo mejor, como en mi caso, te va a incomodar porque hay unos librillos que andan repartiendo por ahí, o unos cuadritos que dicen atalaya, porque es lo mismo. Centinela y atalaya es lo mismo. Entonces lo digo porque vamos a leer esta parte en la Biblia. Entonces esta plática se llama centinelas. ¿Por qué? Porque el Señor en esta mañana quiere levantar eso dentro de esta iglesia. ¿Qué? Centinelas. Soldados que estén vigilantes, que estén atentos, que estén en vela para cualquier ataque que pueda venir. Y es necesario que tú y yo le pidamos al Señor que nos dé oídos para oír y ojos para ver su palabra, porque lo que vamos a recibir realmente es algo un poquito fuerte, no sé cómo lo vayas a tomar tú, pero que en verdad viene de parte del Señor. Porque es un mandato que no solamente un líder, un pastor, alguien que tiene un ministerio tiene, sino todos los que estamos aquí. Tú en tu comunidad, en tu familia, como papá, como mamá, como hijo, como joven, todos tenemos este llamado a ser centinelas, a ser vigilantes. Y vamos a empezar a leer. Yo quiero que nos vayamos al libro de Ezequiel y vamos a leer en el capítulo 3, vamos a empezar en el capítulo 3.
Y quiero empezar aquí porque hay un extracto que Dios le habla a Ezequiel, ya se los dije, a los 30 años de edad, cuando Ezequiel tiene 30 años y a los 3 años después del exilio. Y Dios le empieza a dar esta palabra. A mí me gustaría que leyéramos esta parte de Ezequiel capítulo 3 del versículo del 16 al 21, perdón, y después de eso oramos y le pedimos a Dios que nos permita entender su palabra, ¿va? Dice en Ezequiel 3, dice: y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí, ¿qué? Dice, palabra de Jehová. Ahí está, no es palabra de Ezequiel, es palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y su maldad y su mal camino, perdón, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vamos a orar, ¿va? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos puedas hacer entender la misma, Señor, que tú nos puedas hablar fuertemente a nuestras vidas, que tú puedas corregirnos en justicia, Señor, que tú puedas convencernos, Padre, de pecado, de juicio y de justicia a través de tu Santo Espíritu, Señor. Como siempre hoy queremos clamarte a ti, Señor, queremos pedirte que tú hagas la obra, Señor, porque tú mismo dejaste en tu palabra plasmado, Señor, que esta misma está hecha para que seamos corregidos, para que seamos instruidos, para que seamos preparados, para que seamos corregidos, Señor. Hoy te pedimos eso, Señor, que nos hagas entender, Espíritu Santo. Clamamos a ti, como hace un momento clamamos a ti, Espíritu Santo, porque necesitamos escucharte, Señor. Necesitamos que hables a nuestra vida, Señor, porque tú sabes que tu pueblo necesita corrección, necesita dirección, necesita conocimiento de ti, Señor. Padre, como siempre te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos respaldes durante estos minutos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice que el Señor le habló a Ezequiel y lo puso como centinela, como atalaya. En este capítulo 3 vemos cómo el Señor le está hablando a Ezequiel y le dice: yo te he puesto como atalaya. Esta palabra de atalaya me habla de torre, me habla de mirar hacia adelante, me habla de observar a distancia, me habla de que hay individuos que eran puestos en estas posiciones, prácticamente en las torres, para que estuvieran todo el tiempo vigilando. No era cualquier posición, porque a lo mejor pudiera ser que pensamos que una atalaya solamente tenía que ser la labor de chismoso, y no era así. Así por si, ay, qué bueno, el Señor me va a dar chance de que esté vigilando a todos. No, ahorita vamos a ver esa parte. Pero era una posición muy importante, porque el soldado, el centinela, se tenía que entrenar. Tenía que tener años de preparación. No solamente era de que, a ver, tú súbete a la torre y vigila, no. Tenía que tener años de preparación para estar vigilante de cualquier mal que pudiera venir a su tierra o al ejército. Esos son los centinelas. Y no por nada el Señor le dice a Ezequiel: te he puesto a ti como centinela a la casa de Israel. Y lo que le está diciendo en otras palabras es: si yo te digo que les amonestes, les amonestas. Pero si tú no los quieres amonestar, porque no se vaya a lastimar su hermoso corazón, porque no se vayan a sentir los pobrecitos, no se vayan a ir de Israel, ay, pobrecitos, porque no hay que tratarlos con algodoncitos. Si ellos mueren, yo me voy contra ti. Claro, ellos van a pagar por su pecado, pero yo me voy contra ti porque tú no les advertiste. Pero si tú les adviertes y ellos mueren por su pecado, tú has librado tu alma. En otras palabras le está diciendo eso. Fíjate lo que dice en Ezequiel 33. Esta parte
Esta parte que acabamos de leer está sumamente ligada a este capítulo en el 33. ¿Por qué? Porque es como si Ezequiel estuviera trayendo a la memoria lo que recibió de parte de Dios y lo vuelve a manifestar, pero lo vuelve a manifestar de otra manera. Dice aquí, vino a mí palabra otra vez ¿de quién? De Jehová. Otra vez lo afirma, no es palabra del hombre, es palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya o por centinela, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, ahí está, o sea, si el atalaya ve el mal, lo está viendo que viene todo el ejército y no toca la trompeta, dice, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y lo vuelve a manifestar. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás. Y dice, los amonestarás de mi parte cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, y tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Vuelve a manifestar la primer orden que le dio el Señor. Otra vez le dice, te he puesto por atalaya. Entonces ya entendimos qué es una atalaya, ya entendimos qué es un centinela. Ya vimos que una atalaya no es aquel que está tocando puertas y que te está molestando, ¿no? Porque luego los apodamos así un poco, ¿no? Ay, miren los atalayas, escóndanse, no salgan, ¿no? Y pues bueno, ellos por ejemplo no creen en que Jesús es el Señor, es Dios. De hecho, parte de sus escritos, de su palabra está completamente, hay muchas partes que están modificadas, pero hay algo que sí, la neta, sí me quedo pensando y digo, qué admirable, porque ellos van de puerta en puerta anunciando la palabra, y tú y yo, y vamos a ver esta parte, porque es importante que tú y yo empecemos a tomar esta ordenanza que el Señor nos está mandando. Fíjate bien, hay un punto que yo te quiero decir. El día de la palabra que estamos recibiendo no es para cobardes, o sea, no es para gente cobarde, no es para personas que no están dispuestas a hacer algo, a personas que solamente les gusta estar en su zona de confort. Yo aquí estoy bien, a mí mientras no me afecte y no me moleste, a mí no me importa, a mí no me pasa nada, yo solamente vengo, recibo, yo solamente voy a mi célula, voy a mi clase, voy y escucho mi clase a través de en línea, en Enchúfate, etc. A mí no me importa, o sea, yo estoy bien mientras yo pueda restaurar mi corazón, a mí no me importa lo que pasa alrededor. Esta palabra, si tú piensas así, esta palabra no es para ti. Porque esta palabra es para valientes, es para personas, para soldados que se quieren levantar como centinelas en esta sociedad, en esta iglesia y en su vida. Y yo estoy 100% seguro que el Señor quiere hacer eso en esta mañana, levantar centinelas aquí. Hay cristianos, o sea, hay creyentes que están completamente dormidos. Así como estuvieron dormidos los discípulos cuando Jesús va a orar al huerto del Getsemaní, le dice, quédense aquí y oren para que no caigan en tentación, y se quedaron, ¿qué? Dormidos. Así estamos muchos de los que estamos aquí, dormidos. Y unos literalmente ahorita en la plática, o sea, apenas llevamos 8 minutos y ya estás dormido. Estamos completamente adormecidos. ¿Adormecidos de qué? Del pecado. Estamos adormecidos de que queremos eso, buscar nuestra comodidad. Y esto no es para personas que están dormidos. Esto es para creyentes que necesitan estar despiertos,
dormilona. Y no me refiero con que te levantes a las 12 del día. ¿Sí lo hacen? No, ¿en serio? Luego se quejan, luego, ay, es que no tengo dinero. Pues te levantas a las 12, ¿cómo quieres que no hay dinero? Es que tengo muchas cosas. Pues sí, pues te levantas a la 1, ¿cómo vas a rezar? No vas a poder, levántate a las 6 de la mañana y ponte a trabajar. Esta palabra es para personas que necesitan estar despiertas, porque acuérdate, Jesús les dice a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Jesús no estaba preocupado por él. Jesús estaba preocupado por el alma de estos tres que estaban ahí, de estos tres discípulos. No se duerman. ¿Por qué? Porque van a caer en tentación. Y cuando hablamos de tentación no solamente se refiere a algo sexual, iglesia, se refiere a cualquier tipo de tentación. Y estos brothers, los discípulos, se quedaron dormidos. No estuvieron, ¿qué? Vigilando el ataque que iba a venir. Acuérdate lo que Jesús les dice en la cena. Hey, Simón Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos como el trigo. Satanás ha pedido zarandearlos como, o sea, la prueba iba a venir. Se les estaba anunciando el Señor, la dificultad iba a venir. Pero ellos, ¿qué? Se durmieron. Prefirieron su comodidad. No quisieron estar, ¿qué? En oración, vigilantes. Y ese es el deber de un vigilante o de un centinela, estar vigilante. Primero, ¿de qué voy a ser vigilante? Yo necesito leer la palabra. Aquí en Ezequiel dice, cuando trajere la espada, dice en el versículo 1 del 33, dice, cuando trajere yo la espada, el centinela debe de advertir que viene el juicio de Dios. Y se escucha raro, ¿no? Porque el juicio de Dios, sí, viene el juicio de Dios sobre tu vida y sobre la mía. A mí no sé si me fascina o me rechoca. Porque muchas personas dicen, ay Luis, ¿y tú qué? A mí solamente Dios puede juzgarme. Digo, ¿que eso no te da miedo? O sea, ¿eso no te da temor? O sea, yo estaría muerto de miedo. Pues, lo que tú estás diciendo, brother, está bien cañón. Porque el juicio de Dios se aproxima, iglesia. Y no quiero referirme al fin del mundo y que ahorita los Juegos Olímpicos y que no sé qué, y que hay la manifestación. No. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Acuérdense, lo estamos viendo en Revelación. ¿Quién se conecta a Revelación? Tampoco. Válgame Dios, tampoco. Ok, entonces lo estamos viendo, ¿por qué? Porque no se trata de eso. Se trata de que todo el tiempo el juicio de Dios viene sobre la casa de Israel, viene sobre nuestra vida, viene sobre nuestra iglesia todo el tiempo. Dice, cuando te trajere yo la espada, el deber del centinela es advertir al pueblo. El centinela no puede confiarse de sus fuerzas. Y te lo decía, el centinela no funge como chismoso, No es así como que, ya vi lo que está haciendo fulano de tal, ya vi lo que está haciendo fulanita de tal, voy a ir y lo voy a acusar. No, ese no es el deber del centinela. El deber del centinela es decir, hey, brother, hey, brothercita, hey, a mí, te lo digo como amigo y como hermano, fíjate que yo veo esto en tu vida. De parte de Dios está esto, pero no lo queremos anunciar. Entonces, hay algo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Cuál? Primero, que oír la palabra. Dice aquí en el versículo 7, dice, tú oirás la palabra. Dice, y oirás la palabra de mi boca. Un vigilante, un centinela debe de escuchar, ¿qué? Primero, la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, no podemos ser llamados centinelas. No podemos ser esos soldados que están fuertemente preparados para el ataque y anunciar a los demás. Porque primero debemos de recibir la palabra de Dios. Y ahorita hacía una pregunta, ¿quién se conecta a tal cosa que hacemos en camino? Y pocos levantan la mano. ¿Por qué? No porque queramos tener muchos views. No nos den, ni siquiera nos comenten nada. No nos interesa que nos comenten y nos pongan, hola pastores, ¿cómo están? No nos interesa. Nos interesa lo que el Señor está mandando a nuestra iglesia, lo que el Señor está mandando a esta casa. Pero si no oímos, si no nos interesa, si no acudimos al llamado de nuestro Señor cuando lo dice, ven a escuchar la palabra de Dios, porque no nos importa, pues no vamos a poder estar vigilantes. No vamos a
poder estar atentos. Un centinela primero oye la palabra de la boca de Dios. Así lo hizo Ezequiel. Así lo hacía Ezequiel. Tú oirás la palabra de mi boca. Necesito ser centinela en 3 áreas de mi vida. ¿Cuáles? La primera, un centinela para mí. Un centinela para conmigo. Centinela de ti mismo. Estar atento a lo que el Señor te está mandando. ¿Cómo queremos nosotros instruir? ¿Cómo queremos nosotros advertir que viene una dificultad, que viene algo? Alguna situación que esté en tu casa, con tus hijos, no lo sé. ¿Cómo queremos si nosotros no atendemos la palabra de Dios? Pero primero tenemos que ser centinelas nosotros mismos. Lo dice aquí, dice, vino a mí palabra de Jehová. La primera orden de vigilancia es para Ezequiel. La primera orden de vigilancia es para ti. Tú debes de estar atento de cualquier ataque que pueda venir. En serio, ¿no te das cuenta cuando la tentación te está acechando? ¿No te das cuenta cuando la tentación está sobre tu vida, cuando la prueba viene para con tu vida? Eso no, te vuelvo a repetir, no necesitamos un sexto sentido. Ay, es que siento así las malas vibras. No necesitamos eso. Es evidente el Espíritu Santo que hoy lo has adquirido, que hoy te ha bautizado el Señor en el Espíritu Santo cuando aceptas el sacrificio de nuestro Señor Jesús y lo aceptas como Señor y Salvador. Eso viene a ti. Y digo aceptas porque al final el Señor es el que te escoge, pero a veces aquí decimos, te acepto, ¿no? Pero cuando tú eliges eso, el Espíritu Santo te anuncia. Necesitamos estar atentos ¿a qué? A su instrucción. Atentos a la instrucción de Dios. ¿A cuál instrucción? A la que te va a dar a ti. ¿Cuántas instrucciones te ha dado el Señor y cuántas instrucciones son las mismas que has rechazado? ¿Cuántas son las instrucciones que has recibido de parte de Dios y cuántas instrucciones las has vomitado? Así, literal. Necesitamos como centinelas de nosotros mismos estar atentos a la tentación, estar atentos al peligro. En Timoteo, en la carta de Timoteo, una de las cartas de Timoteo dice, huye de las pasiones juveniles. O sea, no te quedes ahí. ¿Eres un centinela de ti mismo? Si estás viendo que viene el peligro, si estás viendo que viene la tentación, ¿por qué te quedas ahí? ¿Por qué sigues ahí? ¿Cuántas veces el Señor ya nos ha dado una orden, una instrucción específica? Ya no estés relacionándote con esa persona. El Señor lo va a traer a la luz. Lo vimos la otra vez. El Señor va a traer a la luz esa situación en tu vida. Eso que tú no quieres exterminar, eso de lo cual tú no quieres huir, el Señor lo va a traer a la luz. Y podemos ser avergonzados. ¿A quién le gusta ser avergonzado? A nadie, ¿no? Pero tú y yo no atendemos la palabra de Dios, porque necesitamos estar atentos a la tentación, al peligro. Por eso le decía Pablo a Timoteo, hey, tú huye de las pasiones juveniles, no te quedes ahí, huye. No, a veces tú y yo pensamos que nos podemos quedar ahí aguantando la tentación, ¿no? Sea cual sea, es una discusión, el orgullo que uno se empieza a decir, tú puedes, tú discute, tú háblale, tú tienes la razón, ¿no? Cuando sea la situación que sea, dice Pablo, huye de esa situación. Acuérdate, ¿qué pasó con José? José con la esposa de Potifar, ¿qué hizo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo José de la esposa de Potifar? Huyó de esa tentación. Y quién sabe cómo estaba la esposa de Potifar, ¿no? Igual él era un joven y la esposa pues estaba grande, ¿no? Me imagino estaba madura, me imagino que sí causaba tentación para José, pero ¿qué hizo José? Huyó. No se quedó ahí a ver si aguantaba la tentación, huyó de la tentación. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos la capacidad. Cuando vemos esa tentación tenemos que huir, tenemos que estar atentos a no estar dormidos. Necesitamos estar dominados por el Espíritu de Dios. Si quieres ser un centinela necesitas estar dominado por el Espíritu de Dios. En otras palabras, que el fruto del Espíritu esté en ti. El fruto del Espíritu lo vas a encontrar en Gálatas 5. ¿Cuál es este? Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, templanza, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas cosas es
es el fruto, o sea, no es una parte, no son frutos, no es un fruto. Así que, ¿qué crees, Luis? Solamente tengo un fruto, solamente tengo una parte del fruto. No, si yo digo, tengo el fruto del Espíritu, pero no tengo amor, no tenemos el fruto, punto, se acabó. No, es que sí tengo, pero yo tengo más fe. No lo tienes, porque el fruto es íntegro, es uno solo. Y parte de ese fruto me habla de tener un espíritu de dominio propio. Yo me necesito dominar. Eso hace un centinela. O sea, cuando te imaginas un soldado, un centinela, estando así a las 3 de la mañana, 4, ahí en la torre, y dice que el centinela tenía que tener una visión, pero cañona, en la noche. Imagínate un centinela así de, no, pues vamos a dar un ratito. Ya cuando menos sintió, ya entró todo el ejército. ¡Pum! A derrumbar las murallas, a derrumbar su ciudad, a derrumbar su pueblo. Y no avisó, es lo que el Señor está diciendo. Un centinela necesita estar dominado por el Espíritu Santo. Un centinela necesita ser hacedor de la palabra de Dios. Dice en Santiago, o eres hacedor o eres un solo oidor, o simplemente un oidor de la palabra. ¿Cuántos podemos pasar tiempo oyendo nada más la palabra? ¡Ay, qué bonita estuvo la plática! ¡Ay, pastora, gracias por la palabra que me dio! Y te pones a chillar. ¡Ay, pastor, gracias por la palabra que... Y estamos de chilletas ahí, ¿no? Ahí de barbones. ¡Ay, gracias, pastor! Muchas gracias, bendiciones, pastor. ¿Sí? Pues hazlo. O sea, no es una palabra de los pastores, es palabra de Dios. Hazlo. Sea hacedor de la palabra, no seas oidor de la palabra. Simplemente vivimos por emociones. Simplemente vivimos por una simple emoción. Qué bonita estuvo la plática del domingo. Qué bonita estuvo la plática de quién sabe qué. Y después de ahí nos olvidamos de la palabra. ¿Quién de nosotros como centinelas tiene una comunión directa con el Señor? Porque eso hace un centinela del Señor. Estar en comunicación constante con su Señor. ¿Cuántas veces a la semana abrimos este libro? ¿Cuántas veces a la semana nos acercamos al Señor? No solamente los miércoles y los viernes, que ya sabemos cuál haces los miércoles y los viernes. ¿Saben cuál es la de los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana? Se manda oración, pum, ya está el que esté haciendo oración, ¿no? Y agarramos y ya entras a la transmisión, lo dejas ahí. Voy a dormirme mientras aquel está orando, ¿no? Que ore por mí. Y te duermes. Y de repente ya hasta las 7 ya está otros videos. Ay, ya se acabó la oración, ya ni lo escuché. Pues ya te dormiste, ¿no? No, pero sí me conecté. Pues sí te conecté. Tu celular tu celular hizo oración, tú no hiciste oración. Tu celular tuvo comunicación directa con el Señor, tú no. Por eso dicen que son cosas inteligentes, ¿no? A veces puede ser que somos inteligentes que nosotros. ¿En serio? Un centinela es hacedor de la palabra y un centinela tiene comunicación con su Señor. Necesitamos algo, iglesia, como centinelas, hablar. Una vez que escuchamos, una vez que oímos la palabra, necesitamos hablar la palabra. Hablar, comunicar la palabra. Un centinela se prepara para tener visión y comunicar. Lo que está diciendo aquí el Señor le dice, hey, alguien va a ser puesto por atalaya, por centinela en la casa de Israel y tiene que tocar ¿qué? La trompeta. Si los otros no la escuchan, el centinela queda libre. Pero si el centinela no hace tocar la trompeta ante el peligro, los otros van a morir por su descuido, pero para ti va a ser reclamada esa sangre. Es lo que dice. ¿Y cuántos de nosotros no comunicamos la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos anónimos? Ya le vamos a poner CA. En vez de AA, CA. Cristianos anónimos. No nos gusta que sepan que somos creyentes. No, es que no. Ay, no, es que me da pena. No, me da pena. Lo voy a decir así a ver si no me regañan. Cuando entrabas a 5 letras no te daba pena, ¿verdad? Ahí sí, luego. Cuando entrabas al bar no te daba pena. Cuando entrabas al table dance no te daba pena, ¿verdad? Hasta ibas bien orgulloso, sí vamos, ¿no? Pero cuando venimos a la casa del Señor, yo he visto, estos ojos lo han visto, que entran así. Vienen caminando en hortensia así. Ven que no los vean a nadie. Se ven que no lo decimos, que no quiero
quiero que me vean que soy aleluyo, ¿no? Necesitamos salir del anonimato. ¿Cuántas personas has traído? ¿A cuántas personas les has compartido el evangelio? ¿A cuántas personas tú has sido un centinela para su vida y advertirles las consecuencias de sus actos y decirles: hey, ese sendero en el que vas, te vas a derrumbar, te vas a destruir, el Señor te va a destruir si sigues andando por ahí? Un centinela no solamente oye, un centinela habla la palabra de Dios. No necesitas tener la etiqueta de predicador, ni de pastor, ni de líder. No lo necesitas. Yo conozco, tengo amigos que están predicando en las calles, en las cárceles, en los hospitales. No necesitan un título y se congregan en sus iglesias. Tienen a sus pastores, ellos no son pastores ni líderes, pero están comunicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han entendido que el Señor los ha puesto como centinelas en su comunidad, en su vida. Y a nosotros no nos importa el dolor de las almas. No nos interesa: ay, sí, ahí viene el ejército contra ellos, pues que se maten, que los maten, a mí que. Ah, sí, viene contra la familia de mi primo, la familia de mi tío. Ah, pues no me interesa, porque porque no leen la Biblia, no oran, no se congregan, no hacen esto, no hacen lo otro. Estamos como los fariseos, ¿no? Estamos llenos de fariseísmo. Nuestra palabra, nuestro deber es comunicar la palabra. ¿En qué te estás entrenando, iglesia? ¿En qué te estás entrenando? ¿Qué entrenas? Dice un dicho, ¿no? Dice un dicho muy famoso, que ya se me olvidó, por cierto, que la práctica hace al maestro, ¿sí? ¿Qué estás practicando? ¿Qué estamos practicando en nuestro día a día? Varones, ¿qué practicamos? Los que tienen celular, Instagram te está consumiendo la cabeza. Instagram, luego dices: es que no sé por qué me apareció. Instagram tiene algoritmos y si tú ves algo, el mismo Instagram te vuelve a mandar más de lo que estás viendo. No te hagas. Si sigues ahí metido es porque te gusta estar viendo. Lo dije la otra vez, Instagram se ha vuelto en el catálogo de prostitución más grande del mundo. Más grande del mundo. No se necesita tener una relación. ¿Cuántas personas se están dedicando a esta parte del OnlyFans y todo ese rollo? ¿Cuántos jóvenes, jovencitas? Jóvenes y jovencitas. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estás practicando? ¿Qué estás practicando, mujer? ¿Qué estás practicando? ¿El chisme, la murmuración? ¿Qué estás practicando? ¿El que tú quieres llevar el control en casa? ¿Qué practicamos? ¿Qué estamos haciendo? Porque si somos centinelas, nos tenemos que preparar y tener una visión de lo que va a venir. Y si no estamos atendiendo la instrucción de Dios, entonces no estamos practicando la palabra de Dios. ¿En qué te estás entrenando? ¿En qué te entrenas día con día? Si no entregamos el mensaje de la buena nueva, ¿cuál es la buena nueva? La buena nueva es que nuestro Señor se hizo carne, nació, creció, predicó del amor. La buena nueva es que Él vino a traer restauración, salvación, perdón. La buena nueva es que Jesús vino a morir por ti y por mí, en sacrificio por mis pecados y por los tuyos. El mensaje del Evangelio es este, que me dice que Él no solamente murió en una cruz, que se levantó de entre los muertos al tercer día y resucitó y está en gloria con el Padre. Eso es la buena nueva. Que en Él tenemos salvación, que en Él tenemos perdón, que tenemos restauración, que Él hace que todas las cosas sean posibles, que Él hace que nos pasa de tinieblas a luz, que Él hace que tú y yo podamos ser renacidos por la palabra, que tú y yo pudiéramos ser enjuagados por la palabra, que tú y yo pudiéramos ser bautizados por su Santo Espíritu. Todo eso, sí, todo eso y más cosas te dice la buena nueva. Y nosotros tenemos que transmitir ese mensaje de la buena nueva. Si no, el Señor... ¿Estás escuchando este mensaje? Qué bueno, el Señor te lo demandará si no lo haces. Así que no, se lo dije al principio, este mensaje no es para cristianos pasivos, para cristianos que solamente están así de: yo nomás vengo con mi servicio de cumplir. Yo nomás con que me den chance de participar.
No, yo nada más con que ya pueda llorar tantito en la alabanza ya, porque sufro mucho. No, esto no es para cristianos pasivos, para cristianos cobardes. Esto es para cristianos valientes, iglesia. Esto es para cristianos que se tienen que levantar. ¿Dónde más debo de ser un centinela? Debo de ser un centinela en mi comunidad, en mi iglesia. Si no advertimos a las personas de sus actos, el Señor nos va a reclamar. Claro, si yo veo que alguien en mi comunidad está pasando por una situación que yo no estoy viendo, que está siendo masacrado por el diablo, yo le tengo que decir: oye, brother, si tú sigues ese camino te vas a perder y posiblemente se va a resentir conmigo. O sea, lo vuelvo a repetir, este mensaje es para cristianos valientes que estén dispuestos a que a veces digan: es que me ofendió. Sí, si la verdad ofende, qué bueno. Qué bueno, si eso es lo que tenemos que anunciar. Imagínate, Ezequiel: no, señores, que si les digo eso se van a ofender. No, señores, que si yo digo eso voy a lastimar su corazón. Pobrecitos. No, Jeremías tuvo que anunciar la palabra de Dios. ¿Y cuántos creen que se alcanzaron por la palabra que anunció Jeremías? ¿Cuántos creen que se alcanzaron? Ninguno. ¿Cuántos creen que fueron alcanzados por la palabra de Ezequiel? Unos pocos. Unos pocos nada más. Los demás se ofendieron. ¿Cómo puede ser que este cuate nos esté diciendo esto? Pues claro, pero nosotros, nuestra tarea es advertir, porque si no, esa persona que está siendo masacrada por sus delitos, por su pecado, por la consecuencia de su pecado, si no le avisamos que tiene salvación, si no le decimos que hay una oportunidad para su vida, para que pueda ser transformada por el poder del Santo Espíritu de Dios, esa sangre va a ser recriminada a nosotros. Y yo espero, iglesia, que no lo sientas jamás, porque te voy a decir, como diría por ahí, te digo algo, yo sí lo he llegado a sentir, y es muy triste, es muy fuerte. Lo voy a platicar. Había un hombre, tenía yo escasos meses en camino de viento, y había un brother que tenía cáncer. Yo lo conocía, era hermano de un conocido, y yo lo conocía nada más de vista. De hecho, pues en fiestas, en lugares así nos llegamos a encontrar varias veces. Y este cuate enfermó de cáncer, y algo me dijo: ve a verlo, ve a orar por él, ve a anunciarle la palabra, dile que aquí el business, aquí se va a acabar. Ve y dile. O sea, yo empezaba a sentir eso y dije: no sé qué, sí, pero es que me da pena, ¿cómo le voy a decir eso? Y algo me decía: ve y dile. Y yo: pero es que casi nunca he hablado con él, no es mi amigo. No importa, ve y dile. Y pasó, para no hacerles el cuento largo, le marco al pastor: oiga, pastor, fíjese que esto, lo otro. Y me dice: pues tienes que ir a la de ya. Y yo: ok, voy hoy en la tarde. O sea, todavía poniendo horarios al Señor. Sí, voy en la tarde, sí. Primero voy a atender cosas de mi trabajo y luego voy. Cuando regresaba de mi trabajo y me disponía para ir a esa dirección, él ya había fallecido. Y no saben el peso tremendo que hay en el corazón todavía por esa parte. No lo saben. ¿Y cuántas veces nos quedamos así? Necesitamos ser centinelas. Esto no es un mensaje cualquiera. Dice: Dios nos pedirá cuentas. No a través del falso amor, iglesia. No nos engañemos. Ay, no, es que déjalos. Imagínense a Jesús, sus discípulos con Jesús: no, Jesús, no les hables tan feo a los fariseos, no les hables tan fuerte a los fariseos, pobrecitos. Ora por ellos, Jesús, se van a ofender. Ay, tú nada más lastimas el corazón, Jesús, tú nada más les hablas feo. Creo que ya les compartió el Señor, ya les compartió el pastor, cuando el Señor le dijo zorra a Herodes, ¿no? Zorra era una grosería de aquel entonces. ¿Cómo? Sí, eso dijo el Señor. Les hablaba fuerte. No, Jesús, no les hables fuerte. Eso es un falso amor. Porque el verdadero amor te dice: no, el verdadero amor te corrige, y no a través de la fuerza de uno, a través de la fuerza de Dios. Necesitamos exhortar, sí, necesitamos amar, claro, necesitamos orar por las personas, claro, pero también necesitamos exhortar, denunciar, proteger.
Necesitamos sacar la mentira a la luz y denunciarla. Porque si no, entonces solamente somos cómplices. Cómplices. ¿Y cuántas veces pasa eso? Viene mi hermano, mi hermana en Cristo y me dice algo que está ocurriendo en su vida, y como sé que yo no tengo la fuerza para guardarme en el Espíritu de Dios, ay, no pasa nada, Dios te ama. Ay, no pasa nada, Dios te sana, Dios te cuida, Dios te provee, manita, manito, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tendiendo también nuestra camita, ¿no? El día que caigamos también ya tenemos un cómplice a quien correr. ¿Quieres un cómplice o quieres un centinela en tu vida? ¿Quieres un cómplice? ¿Quieres ser cómplice o quieres ser centinela para el Señor, del Señor? Si tú y yo no queremos hacer nada, entonces, si tú y yo no queremos hacer nada porque tenemos bastante amor en nuestro corazón, ok, pero deja de estorbar a los centinelas. Deja de estorbar a los centinelas que Dios ha puesto en esta casa. Sí saben quiénes son los centinelas de esta casa, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros centinelas los anuncian el peligro de parte de Dios? ¿Cuántas veces dicen, ¡hey! ¡Atentos! Porque viene esto, atentos, no se duerman! ¡Ay, el pastor no tiene amor! ¡Ay, la pastora no me quiere! Y vas y le lloras al marido, mi amor, es que fíjate que la pastora me gritó bien feo. ¿Y eres varón? ¡Ay, mi amor, qué crees que fíjate que el pastor me lastimó! Y ahí está tu mujer haciéndote la palmada de perro ahí. O sea, no manches, varón. Hombre de la casa, punta de lanza. ¿En serio? O los que andan de noviecitos, ¿no? Ay, es que el pastor me está... Si tú tienes bastante amor en tu corazón, ok, pero no estorbes a los centinelas para que sigan reprendiendo y sigan exhortando al pueblo de Dios. No los estorbes. Necesitamos dejar que los centinelas hagan su trabajo. En CDB no nos vamos a callar, iglesia. Aquí en esta iglesia, ¿quieres irte a otra iglesia fresita? Adelante, siempre se los digo, ¿no? Una iglesia donde hay amor, adelante. Vayan a una iglesia donde hay amor. Cuando estén ahí, nos mandan una foto, que por cierto la foto te la van a cobrar en 3,000 pesos. Pero nos mandas una foto donde sí hay amor, donde dicen jejeje. Nos mandas una foto de esa iglesita bonita. Aquí en CDB no nos vamos a cansar de publicar la verdad. En CDB no nos vamos a cansar de publicar la palabra de Dios, y no vamos a retroceder ante la amenaza del enemigo, porque sabemos que este pleito no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, autoridades del reino de las tinieblas. Y esta iglesia va a seguir avanzando para derribar ese reino. Esta iglesia va a seguir y continuando predicando y publicando la palabra de Dios continuamente, como sea. Y si la gente se tiene que ofender, que se ofenda, no nos interesa. Porque no son las palabras de Ezequiel, son las palabras de Dios. Necesito ser un centinela en mi comunidad, en mi iglesia. Y hay otra parte donde necesitamos ser centinelas: en nuestra familia. Y esto está muy fuerte, para lo cual yo te quiero pedir que abras tu corazón y no veas al mensajero y veas el mensaje de parte de Dios. Porque necesitamos ser centinelas en mi familia. Y voy a subrayar algo. Si tú eres varón y actualmente estás casado y actualmente tienes tu hogar, tu esposa, tu familia, tus hijos, enchalécate lo completo, por favor. Así te lo digo, pero va en general. Centinela en mi familia, Dios me habla. Centinelas, Dios te habla para que hables tú. Dios te habla para que tú hables de parte de Dios. ¿Cuántas veces nos acobardamos en nuestro hogar con los hijos y no queremos decirles las cosas de parte de Dios? Por lo mismo, por un falso amor. Es que me va a dejar de querer. Hace poco veía un conferencista y decía esta parte, decía, sí es cierto.
¿Alguien se acuerda? A mí, gracias a Dios, me tocaron padres rudos, gracias a Dios, todavía. Pero los padres de actualmente, ay, mi amor, ay, sí, di groserías, ay, sí, di groserías, ay, sí. Sí, sé un desobediente, sí, ven, salta los sillones de las visitas, órale, córrele, ¿no? Bueno, cuando andamos de visita, ¿no? Están adolescentes y, ay, no, mi amor, no, pobrecito, hay que cuidarlo. O sea, no sé si a ti te tocó, pero en mi tiempo, así ya estoy viejo, ya estoy viejo, ya tengo un kilometraje aumentado. Pero en mi tiempo, los padres te decían no, y solamente bastaba una mirada desde lejos así. Y así, ya sabías que llegando a la casa te iba a tocar. Y a veces, iglesia, lo voy a decir así, a veces hace falta o ha hecho falta romper los hijos en casa. Sí. Ay, no, ¿cómo dices eso, Luis? Eso es violencia. ¿En serio? ¿A poco a ti no te sirvieron las nalgadas que te dieron? Claro que te sirvieron. ¿A poco a ti no te sirvieron los cinturonazos? Claro que te sirvieron. ¿Y qué tienes que hacer? Ay, es que me maltrataron. Los tienes que perdonar a tus papás, porque sin conocimiento fueron unos excelentes centinelas para tu vida y tú ni siquiera te diste cuenta. Y todavía los sigues culpando y todavía los sigues guardándole rencor, por favor. Ya pobres viejos, ya están todos encorridos, ni pueden caminar. Y si no están ya aquí en esta tierra, tienes que perdonarlos y tienes que sanar esa identidad, sí o sí, con mamá y con papá. ¿Por qué? Es una instrucción de parte de Dios y se acabó. A ver, reclámale al Señor. Reclámale al Señor. A veces se necesita eso, corrección. Y nosotros a veces no queremos corregir en casa. Esposos, a veces el Señor nos está dando una visión y no queremos decirle nada a la mujer. ¿Por qué? No, deberías de ver cómo se pone. ¿Por qué? Le tenemos que decir, tenemos que dejar que Dios nos hable para hablar también. Y también, esposos, hay momentos en que la esposa a veces es esa centinela que nos dice, hey, esta parte, no. Aquí de parte de Dios, esto y más esto. Y así de, y te puedes justificar en tu machismo de decir, no, es que yo llevo la autoridad. Pero por favor, ¿no? Te puedes justificar en tu machismo de decir, no, es que tiene los pantalones hoy. Pues sí, demuéstralo. Ahorita, por ejemplo, ahorita que que va a haber una presidenta, ¿no? Esto de que en la presidencia llegó una mujer, es un revelador de machistas, pero cañón, ¿eh? O sea, cañón. Yo creo que dije, ¿qué? Es que una mujer no puede gobernar. ¿Qué? A ti te mandan, a mí en la chamba me decían eso, en el trabajo me decían, no, es que una mujer no puede gobernar y va a ser, ¿qué? A ti te gobiernan, bro, te mandan a trabajar aquí te tienen. Te habla tu mujer que le deposites y vas y le depositas así, ¿qué onda? ¿No que no te gobiernan? No, pero es en serio. Por favor, hombre, tú debes de ser un centinela. ¿Qué pasa cuando el Señor te anuncia, hey, trátalo como vaso frágil? ¡Ey! Debes de tratar bien a la mujer porque tus oraciones entonces van a tener estorbo. Tus oraciones van a tener estorbo. No. Sale nuestro machismo. No, es que yo soy. Aparte, en el libro de Timoteo dice, por favor, no nos escudemos en eso. Ese es otro contexto. Ese es un contexto diferente. No digamos tarugadas, por favor, varones. Seamos esos varones centinelas. Un varón es un centinela. Si tú eres padre de familia y estás viviendo en un matrimonio, eres un centinela y debes de estar vigilante todo el tiempo, no durmiendo, no en la neta, no tienes que estar distraído. Estamos distraídos en la pornografía, estamos distraídos en otras cosas, estamos distraídos en nuestro trabajo, estamos distraídos con otra persona. Mujeres, si tú a lo mejor por alguna situación tú eres la mamá, tú has tenido que fugir ese papel de mamá porque te la has tenido que rifar sola, eres una centinela, una vigilante de su casa, una vigilante, una atalaya que está firme, vigilando en cualquier peligro y tiene que alertar a los hijos y ni modo, y si se tienen que enojar contigo, pues ni modo, algún día lo van a entender.
descansar en la confianza que tenemos en nuestro amado Jesús, de que estamos 100% respaldados por Él. Si eres mamá o papá, estás 100% respaldado o respaldada por el Señor. Respaldadísimo. Así que no tengas miedo. Dice en Isaías 21:8, fíjate lo que dice. Dice, y grito, dice Isaías, y grito como un león. Isaías, el profeta, decía, y grito como un león. Señor, sobre la atalaya estoy, o sea, sobre la torre estoy. Yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Isaías no se quedaba dormido. Sabía que lo que recibía era de parte de Dios. Y decía, grito como un león, alzo la voz. Necesitamos alzar la voz en la casa a veces, y no en el sentido de contender, y no en el sentido de gritar, sino de decir, hey, ¿cuántos de nosotros le enseñamos las palabras de Dios a nuestros hijos? ¿Cuántas? ¿Cuántos agarramos y oye, ven, siéntate, vamos a estudiar la palabra de Dios? Mi Nati me hace, papá, Dios mío, Bob Esponja. Ok, ven Bob Esponja un rato, ahorita vamos a estudiar. Y ya dejo que se distraiga y ya. Te voy a contar una historia. Y empiezo a contar una historia. Dice, papá, entonces, ¿el Señor los castigó? Yo, sí, porque fueron desobedientes con sus papás. ¿No? Me la acomoda. No, y se queda así. Pero, ¿has hecho eso con tus hijos? ¿Les enseñas la palabra, varón? ¿Les enseñas la palabra, mujer? ¿Qué consejos das a tu hija, mujer? A través de tu sabiduría de mujer, ay sí, maltrátalo, ay, humíllalo, ay sí, chantajealo. Y luego así cuando lo hace, y así, ay, no tengo nada que enseñarle. Por favor, enséñale que es un Proverbios 30 y qué? 31. ¿Cómo le enseñas al varón? Enséñale que es ese atalaya, ese centinela. Con la palabra, lávalos con la palabra, enjuágalos. Tienes una gran labor en la familia, porque si tú no anuncias estas cosas a tu familia, que la palabra de Dios, el Señor te va a reclamar a ti. Posiblemente nuestros hijos o nuestras hijas se pueden perder, pero si se pierden por sus delitos y pecados, ellos tendrán que rendir cuentas al Señor. Pero si tú les anunciaste, tú estarás libre. Pero si tú no les anuncias estas cosas de parte del Señor, el Señor te va a reclamar su sangre. Hay para los que de repente quieren ser líderes, ¿no? O quieren ser pastores, ¿no? Es que ¿por qué ellos sí, nosotros no? Ándale, entrale. El Señor te va a reclamar bastantes cosas. A ver si es cierto, a ver si está dispuesto. Dice en Santiago, muchos se hacen maestros, pero no es así. Entonces nosotros necesitamos alzar la voz. ¿Por qué? Porque el ladrón está tocando la puerta. ¿Quién es ese ladrón? ¿Quién dice que vino para robar, matar y destruir? ¿Quién? Satanás. Y si de repente estás viendo que alguien tiene aquí una ratota encima, no puedes no tener misericordia y advertirle. Y si ya lo estás viendo, si el Señor te está permitiendo verlo, es porque tienes que anunciar la palabra de Dios. No tu palabra, no tu palabra, la palabra de Dios. Dice en Ezequiel 33:11. Amigos, ¿me ayudan por favor? 33:11. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo. ¿Qué? Diles, vivo yo, dice Jehová. Vivo yo, que no quiero que la muerte del impío, sino que se vuelva, ¿qué? El impío me habla de alguien que no tiene piedad, o sea, de alguien que no tiene devoción por nada. El impío es aquel que no tiene piedad y que hace transgresión tras transgresión tras transgresión. Dice, no quiero la muerte del impío, dice, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El Señor no quiere la muerte del pecador. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino el Señor quiere que ese pecador, que aquellos que estamos quizás cayendo en pecado, volvamos al camino del Señor. Si tú hoy estás en esta condición, el Señor te dice, vuelve al camino del Señor, porque yo no quiero tu muerte. Ve qué corazón tan amoroso de parte de Dios. Ve el corazón del Señor.
cuando posiblemente Él nos pudiera destruir. Hay unos tarados que dicen por ahí, perdón por la palabra, ¿ok? Pero hay unas personas que dicen, ay, es que, ¿por qué si el Señor o Dios es amor, por qué no perdonó a Eva y a Adán? No los perdonó, los pudo haber matado. Sí, ¿cómo puede ser que tu vaso de barro estés en rebeldía en contra de tu hacedor, en contra de tu creador? De mínimo los hubiera consumido, ¿estamos de acuerdo? No los perdonó, les dio una nueva oportunidad y todavía les promete algo, que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a traer salvación, que iba a traer restauración, que iba a traer esto, que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, dice el Señor, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Quién quiere ser un centinela en esta mañana? Esto es para valientes. Para valientes, no para cualquiera. Centinelas en su casa, centinelas con ellos mismos, centinelas en su comunidad. El Señor hoy en esta mañana en esta iglesia debe de levantar esos centinelas que estén vigilantes, que no se duerman, que no se distraigan en las cosas del mundo, que estén enfocados completamente en la palabra de su Señor, que estén enfocados completamente en lo que el Señor les habla. Eso es un centinela, alguien que está atento a la voz del Señor, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que vuelva al camino, del Señor. ¿Eres centinela o quieres seguir siendo un cobarde? ¿Eres centinela, mujer, o quieres seguir siendo una cobarde? Centinelas, vigilantes, no cristianos pasivos. Esos no le sirven al Señor. Acuérdate, lo dice para la iglesia de la Odisea. Las tibiezas, al que es tibio, dice, lo vomito de mi boca. Lo vomito, ¿por qué? Porque no sirve para nada. Alguien que sea sincero con su Señor, centinelas que anuncian la palabra de Dios. Y hoy quisiera hacer esto. ¿Por qué no te pones de pie? Y no hagas el compromiso con nadie. Si tú estás escuchando esta palabra, es porque el Señor sabe que tú la tienes que recibir. Oye, es que esta palabra a lo mejor es para papá, no. Oye, es que esta palabra es para mi esposo, no. Oye, es que esta palabra es para mis padres, no, es para ti. Oye, es que esta palabra es para fulanito, esta palabra le hubiera venido a fulanito de tal, no. Esta palabra que he recibido de hoy es para ti. Y hoy haz ese compromiso delante del Señor y di, Señor, yo quiero ser esa centinela en mi casa, quiero ser esa centinela en mi familia, quiero ser esa centinela en mi comunidad. Ayúdame. Si tú quieres cerrar tus ojos, si tú quieres meditar en este tiempo y decirle al Señor, Señor, quizás he vivido acobardado, acobardada. Quizás he vivido escondido en el anonimato porque no quiero publicar tu palabra, no quiero que la demás gente se entere que yo te sigo, Señor. No te avergüences del Evangelio, dice el Señor. No te avergüences del Evangelio, dice el Señor, porque